a grabar. Empezamos a trabajar hoy con una aplicación de lo que vimos antes, que es función lineal. Y es en esa función lineal donde aprendimos a dibujarla, aprendimos a sacar los ceros, aprendimos a ver si era creciente, decreciente. Aprendimos dos formas de dibujarla. ¿Se acuerdan que vimos con la cuestión de la intersección con los ejes y la cuestión con pendiente y ordenada al origen? Cada uno podía elegir la que quería. Hoy lo que vamos a hacer es un tema que se llama función por partes, que está muy relacionado con lo anterior, y como siempre vamos a tratar de buscarle a esta función por partes la posibilidad de una aplicación en algún problema, en algo que sea de utilización diaria. Entonces, para comenzar, antes de llegar a esa utilización o a esa aplicación, vamos a entender de qué se trata. Cuando nosotros trabajamos con función, nosotros con cualquier tipo de función, vamos a hablar por ahora en particular en la función lineal. En esta función lineal nosotros teníamos que identificar dos cuestiones, si ustedes se acuerdan. Por un lado, identificar cuál era la fórmula que nos daban, y en base a esa fórmula, mirando sus elementos, ir a un gráfico que nosotros dibujábamos como una línea recta. ¿Está? Esa línea recta que dibujábamos, de acuerdo a la fórmula, tenía sí o sí una gráfica de una recta, porque estamos hablando de una función lineal, o sea que nosotros, a partir de una fórmula, obteníamos un gráfico. Pero esta fórmula estaba compuesta por una sola formulita, si se quiere. Es decir, tenía el modelo, ¿se acuerdan que era un número multiplicado por x, más o menos una ordenada al origen? Y no teníamos más nada, nosotros nos teníamos que preocupar porque esta información la pasemos al gráfico. Eso tiene que estar muy claro, porque una vez que nosotros hagamos o hayamos entendido esto, vamos a tener que resolver una función nueva que se llama una función definida ahora por partes. ¿Qué quiere decir por partes? Que si bien va a haber una función sola, va a estar separada en tramos. Es decir, nosotros vamos a representar en una determinada parte de nuestros ejes una parte de la función, y en otra parte de los ejes una función diferente. Entonces, ¿qué viene de complicado ahora? Que si yo antes no entendía cómo dibujar una función lineal, ahora voy a tener que dibujar quizás dos o tres en el mismo gráfico. Entonces, por eso es que yo les decía que tenemos que estar muy atentos a ver cómo hacemos para graficar esto sabiendo lo anterior. Entonces, si empezamos a analizar, ese sería el concepto de lo que vamos a hacer. Vamos a tener una función que está escrita en determinadas tramos, en determinados lugares vale una cosa y en otros lugares vale otra. Y la forma en la que va a aparecer escrita, ya van a ver que el inicio nomás ya es complicado, es algo parecido a eso que está ahí. ¿Ven? Lo primero que vamos a tratar de descifrar, y por favor pregunten todo lo que sea necesario, porque como siempre, las primeras son las más simples y después se empieza a poner más complicado, es descifrar qué información tenemos en cada uno de estos detalles que aparecen en esta fórmula que está acá. Comparémoslo con lo anterior. Aparece la f de x. ¿Está bien? O sea que estamos hablando de una función. Aparece un igual, y después de ese igual nosotros tenemos la formulita de una función lineal. Fíjense ahora lo que pasa. Yo tengo una fórmula que trabaja con una determinada expresión, que en este caso es menos x menos 2, una flechita y un determinado lugar donde va a ir esa función. ¿Qué quiere decir esto? Que la función que a mí me dieron va a ser menos x menos 2, y esa flecha indica entonces o cuando x pertenezca al intervalo entre menos 5 y menos 1. Y la misma función va a valer 2x más 1 cuando la x esté ubicada entre el menos 1 y el 3. ¿Qué quiere decir esto? Acá está el tema de la definición por partes. Fíjense lo que dijimos recién. Yo voy a definir una función en partes diferentes. Una va a estar en ese lugar y otra va a estar en ese lugar. Es decir, que yo me voy a tener que olvidar que el gráfico a partir de ahora va a ser tan simple como antes, que era una sola recta. El gráfico va a estar compuesto por más de una recta. ¿Se entiende el concepto? Bueno, sí, pero Diga, diga.
Bueno, Una entonces, pregunta, ¿qué significaría la E, por ejemplo? muy bien, ahora lo leen Recuerdo. muy bien, Mateo, muy bien la pregunta. Entonces, leo todo esto y ustedes si quieren anotar por ahí, esa E, yo te lo voy a escribir acá abajo porque va a empezar a aparecer por todos lados, y por eso está muy buena la pregunta. Esa E significa pertenece, ¿está bien? Y cuando esa E está tachada, significa no pertenece. Pertenece, y ahora vas a ver el sentido que tiene esto. Y si fuera la misma E con una como tachada así, significa no pertenece. Entonces, leemos esta función y se las leo con la definición matemática que dice f de x es igual a menos x menos 2 si x pertenece al intervalo entre menos 5 y menos 1. Y 2x más 1 si x pertenece al intervalo entre menos 1 y 3. Entonces, lo que yo les voy a proponer acá para graficar esto es, así como uso colores, mostrarles qué es lo primero que tenemos que hacer. Porque esto me está dando mucha información que la vamos a tener que traducir, como siempre, en un gráfico. Entonces, ¿qué me indica eso en un gráfico? La primera función, ustedes acostúmbrense a leer esto de manera lineal, es decir, esto va a ser una cosa y este otro va a ser otra cosa diferente, pero en el mismo gráfico. Entonces, ubico los ejes. ¿Y qué va a pasar? La función de arriba vale entre menos 5 y menos 1. Fíjense en los ejes. Acá estaría el menos 1, acá estaría el menos 5. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que esa función la voy a graficar en ese lugar que quedó de color fucsia. Eso quiere decir que la x pertenezca entre menos 5 y menos 1. No puedo elegir del menos 5 para los valores negativos y no puedo elegir del menos 1 para los valores positivos. En esa región, en ese lugar, solamente ahí va a quedar el dibujo de la función menos x menos 2. ¿Se comprende eso? Bien, Sí. bien, bien. Recuerden que antes era una función que no me preocupaba, yo la dibujaba directamente. Bueno, ahora me pusieron los puntos y me dijeron, esperá, la función menos x menos 2 la vas a dibujar igual que antes, pero yo solamente quiero ver la parte que está entre menos 5 y menos 1. Y la función 2x más 1 va a estar entre menos 1 y 3. Si ustedes miran, de donde terminó la otra, comenzaría la nueva hasta el valor del 3. ¿Está? ¿Qué función va a ir ahí? Ahí voy a poner un límite, una barrera, y la función que va a ir en ese lugar va a ser 2x más 1. O sea, va a haber todo un gráfico entre menos 5 y menos 1, y todo otro gráfico entre menos 1 y 3. Pero no son dos funciones diferentes, es una única función, como lo define acá, que se llama f de x. Bien, ¿qué hice entonces para poder empezar a entender este tema? Voy a definir en qué lugar voy a graficar cada una de las partes, en qué región va a estar cada una de las fórmulas que me dieron. ¿Hasta acá alguna pregunta? Algo que les voy a aclarar acá es que miren esto. Fíjense que acá dice x pertenece, acá hay un corchete entre menos 5, menos 1, acá hay otro corchete. Y acá abajo dice x pertenece, acá hay un paréntesis y acá hay un corchete. Por ahora eso lo vamos a obviar, pero van a ver que en un ratito eso va a tomar mucha importancia. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Vamos bien. No hemos Yo, dibujado... profe, Sí, por supuesto, pregunta. siempre tiene que ser una recta, o sea, ¿no? Porque no puede ser diagonal por el hecho de que es una misma función, ¿no? Claro, a ver. Por ahora, esto es una recta que no la hemos dibujado todavía. Ujú, Esta es otra recta que tampoco la hemos claro. dibujado. Pero después cuando veamos función cuadrática vas a ver que hay una mezcla. En una parte puede ser una lineal, en otra parte puede ser una cuadrática. O sea que lo que nosotros comenzamos es, como ya vimos función lineal, a eso ahora lo vamos a aplicar a un gráfico en por partes donde las dos van a ser lineales. Pero no siempre va a pasar eso más adelante. ¿Vamos? Sí, está bien. Cuando adelantemos un poquito te vas a dar cuenta de eso. Por ahora no he dibujado nada, he delimitado el lugar donde va cada una. Nos tocaría comenzar a graficar eso que aparece ahí. Y para comenzar a graficar, yo lo que les voy a pedir es que ustedes recuerden cómo se dibujaba la cuestión de que nosotros podamos en una primera instancia entender
¿Qué pasa con esta función? Yo la voy a poner de color fucsia. Esa función que está ahí. Yo les voy a hacer 2 o 3 preguntitas antes. ¿Esa función crece o decrece? ¡Apa! Decrece, Decrece. ¿Por qué decrece? porque la pendiente es negativa. Muy bien. Decrece porque la pendiente es negativa. Perfecto. ¿Cuál sería la ordenada al origen? Que era menos 2. Muy bien. Que eso era el corte con el eje Y, ¿se acuerdan? Entonces yo puedo decir que esta función, vamos a marcar acá donde está el eje, porque si no lo vamos a perder. Recordemos que el eje es este valor original que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo acabo de encontrar recién acá? Recordando lo anterior, yo acabo de encontrar que tengo 2 datos que ya lo puedo dibujar. Si yo dibujara como antes, yo diría menos 2 la ordenada al origen. O sea que menos 1, menos 2. Pasaría por acá. Y la pendiente es negativa, que sería menos 1. ¿Se acuerdan que esto producía 2 desplazamientos? El denominador hacia los costados y el numerador hacia arriba o hacia abajo. Entonces acá haría 1 para la derecha y de ahí bajaría 1. Ese sería el otro punto, y la recta que yo estoy buscando en este caso en particular sería esa recta que está ahí. Eso era lo que nosotros hacíamos antes. ¿Qué le va a pasar ahora a esta pobre recta que está acá? No puede quedar así, porque ahí yo me estaría contradiciendo con lo que estoy definiendo al principio. Esa recta yo la voy a poder dibujar, pero la voy a tener que recortar. Lo que a mí me va a servir va a ser solamente esa partecita que está ahí. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, Acá, sí, sí. acá estamos comparando lo que hicimos antes. Yo antes dibujaba sin tener ningún tipo de inconveniente a dónde estaba mi recta. Ahora tengo que respetar que la recta que me dieron está ubicada solamente en una determinada región del plano. Si yo no respeto eso, mi gráfico está mal. Ese sería el pedacito que nos va a quedar a nosotros. Pero para poder hacer la gráfica, lo mismo pasaría con la otra, ¿no? Para poder hacer la gráfica, acá me voy a pasar de largo el dominio y la imagen por un ratito, vamos a empezar a graficar la primera función. Para poder graficar la primera función, dijimos recién que la ordenada era menos 2, ¿está bien? Que la pendiente es menos 1, que es decreciente, hasta acá vamos coincidiendo, y ahora le vamos a agregar algo. Como la gráfica que yo estaba haciendo iba desde el menos 5 hasta el menos 1, ahí quedaba encerrada, yo voy a calcular los extremos de ese gráfico. Es decir, voy a reemplazar por menos 5 la x y me va a dar un valor de y. Voy a reemplazar por menos 1 la x y también me va a dar un valor de y. Para eso voy a hacer algo que también sabemos hacer, que era reemplazar, que era evaluar una función. Si reemplazo por menos 5 en esta función que está acá, me quedaría menos 5, cuidado con los signos, menos 2. Menos es 5 positivo, menos 2 es 3, ahí obtengo el valor de la y. Este es un punto de la gráfica que sería el extremo en el lado izquierdo. Después hago lo mismo con menos 1 y me quedaría menos 1, menos 2. Esto se hace 1 positivo, menos 2 me da menos 1. Entonces, si yo miro lo que hicimos recién, en el lado de la izquierda, ¿se acuerdan? Por acá y por acá, donde iba a estar mi franja, ahora lo que yo acabo de hacer es lo siguiente. No solamente que yo sé pendiente, sé ordenada al origen, sé todo, sino que ahora sé que cuando la x está sobre este eje, la y vale 3. Y cuando la x está sobre el menos 1, que es el otro extremo, la y vale menos 1. Entonces lo que me va a quedar después es, en lugar de dibujar toda la función, dibujar solamente ese pedacito que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Acá estaría el menos 5, Sí. acá estaría el menos 1, acá estaría el 3 y acá estaría el menos 1. Entonces yo ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy restringiendo el gráfico de mi función, que ya sé la ordenada, que ya sé la pendiente, al lugar donde me lo pide la fórmula que me dieron.
Seguimos. Una vez que yo tengo eso, el gráfico va a quedar de esa manera que está ahí. ¿Alcanzan todos a verlo? Porque está medio clarito por ahí. Lo que en el gráfico dice A menos 5 y 3 sería este punto. Y lo que en el gráfico dice B menos 1 menos 1 sería este punto que está ahí. Nada más que está escrito de esta manera como un par ordenado. Acuérdense que la primer componente siempre es X y la segunda componente es Y. Ese sería el gráfico de nuestra primera franja de función. Pasemos a graficar la segunda, a ver qué es lo que pasa. Porque ahí no termina mi dibujo tenía otra fórmula más. ¿Cuál es la otra fórmula? 2x más 1. Y volvemos a hacer lo mismo. Busco la ordenada, que sería el 1 positivo. Busco la pendiente, que es, ahí hay un error de un signo, que es más 2. En este caso, ahí es más 2. ¿Está? Eso es creciente, para ver si la gráfica después la hago bien. Y busco los extremos. ¿Por quién voy a reemplazar ahora si tengo que buscar los extremos? A ver, díganme ustedes. Vamos, a ver. Cuando pido calcular los extremos de esta parte de la función, ¿qué valores le voy a dar a la x en un extremo? ¿Y qué valores le voy a dar a la otra x en el otro extremo? Menos 1 y más 3. Menos 1 y más 3. Muy bien, Ashley. Perfecto. El resto también puede participar, ¿eh? No importa si se equivocan. Menos 1 y 3. Fíjense. Recuerden cómo habíamos delimitado. Acá estaría el menos 1 y acá estaría el 3. ¿Ok? ¿Se entendió? Y en ese lugar reemplazo por menos 1 y por 3, y fíjense que los resultados que me dan son, si reemplazo por menos 1, 2 por menos 1 es menos 2, me da menos 1 de y, que sería este puntito que está acá. Cuando reemplazo por 3, 2 por 3 es 6, más 1 es 7, sería el puntito que está allá. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, sí. A ver si alguien observa, es observador, y mira el gráfico de esta función. ¿Y qué le pasa a los extremos? A ver, observador, observadora. Vamos, que no sean los que hablan ¿Se siempre. cortan? ¿A dónde se cortan? A ver. Yo quiero que ustedes estudien esta parte, que no se los tendría que decir, pero que ustedes sean observadores. ¿Qué pasa ahí y qué pasa acá? A ver, voy a... No, sí, ¿Eh? o sea, ¿Qué pasó ahí? como que no son infinitas como las otras, digamos. Muy bien, hasta ahí terminan. Perfecto, Victoria. No son infinitas. La recta antes era un gráfico completo, ahora no. Y se cortaron, Se pero... corta Ajá, en un punto. sí. Muy bien, Juliana. ¿Y qué pasa en esos puntos? ¿Qué ven ustedes ahí en el dibujo? A ver. ¿No ven nada? ¿Es el mismo el punto B que este que está acá? Para mí hay algo Uno raro. está como pintado y el otro está Pero solamente los bien, límites. muy bien, Juliana. En el punto B, perfecto lo que dijiste. El punto está sombreado. En cambio, en el punto A, el extremo no está sombreado. ¿Lo alcanzan a ver todos eso? Sí. ¿Y Sí, eso sí, por sí. qué es? Eso es porque en la definición de arriba, cuando comenzó el ejercicio, cuando me dijeron cuál era la X, me pusieron en un lugar un paréntesis y en otro lugar un corchete. Donde está el corchete va a ir sombreado el puntito, o sea, pertenece a la función. Y donde está el paréntesis no va a ir sombreado, o sea que no pertenece a la función. ¿Se acuerdan de haber visto esto antes en algún lugar? Entonces, conclusión.
tengo que mirar los extremos si sirven o no sirven. Porque si en la definición de la función inicial me pusieron corchetes, al extremo lo tengo que pintar. Y este valor está incluido en la función. ¿Está? Ya que estamos con símbolos, la fórmula o el símbolo que dice incluido es una C un poquito más larga. Y este valor que está con un paréntesis, ese valor no está incluido y se lo escribe con el mismo símbolo, tachándolo. Vamos a ver qué pasó en la función anterior, que nosotros no lo tuvimos en cuenta, o sea, yo no se los nombré. ¿Qué pasó en la gráfica anterior? Miremos, a ver qué es lo que pasa. Cuando fuimos a la anterior, ¿qué pasa con los extremos? ¿Ven? Tanto Relleno los dos. están rellenos los dos, muy bien, los dos están incluidos. Y ahora van a ver qué pasa cuando vuelva un poquito más arriba y grábense, sáquense una foto de que en la primera parte los dos están rellenos y en la segunda no. ¿Por qué? Porque si yo miro la definición, lo primero que me dan en el ejercicio, eso lo voy a ver acá. Los dos tienen corchetes. ¿Qué quiere decir que los dos tengan corchetes? Que en ese lugar va a ir relleno de este lado y va a ir puntito relleno de este lado. En este, entre -1 y 3, va a ir relleno de este lado, pero, lamentablemente, este va a quedar afuera. Ahora es donde toma sentido lo que nosotros vamos a llamar, fíjense la importancia de un paréntesis y de un corchete, lo que nosotros vamos a llamar como el dominio de la función. El dominio de la función son todos aquellos valores del eje X que hacen posible que la función exista. O sea, vendría a ser en colores lo rosado más lo celeste. ¿Cómo escribo eso teniendo en cuenta todo esto? Va a ser desde -5 hasta 3. ¿Está bien? Y ahí está escrito el dominio desde -5 hasta 3. Acá en este -5 que apareció va un corchete. ¿Por qué va un corchete? Porque acabamos de decir que está incluido por este corchete que está acá. ¿Ven? Ese corchete y este corchete son el inicio y el fin del dominio de mi función. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver si logramos terminar el ejercicio. Entonces, establecemos las regiones, hacemos los gráficos por separado. Este gráfico por separado lo hacen, o lo hago yo por primera vez. Ustedes después dibujan todo juntos, no hace falta. Y el gráfico es uno solo. Entonces yo llego a un gráfico que tiene esa forma que está ahí. Fíjense, la primera parte, que era este gráfico que está acá, y la segunda parte, que es este otro gráfico que está acá. ¿Está? ¿Ven? Justito donde terminó este gráfico, comenzó el otro. Esto no pasa siempre. ¿Está? A veces se chocan justito, a veces no. A veces este termina por acá y el otro quizás empieza acá arriba. O sea que eso no es ninguna seguridad. Todo va a depender de la función que me diera. Ese es el gráfico de la función por partes que acabamos de estudiar a partir de ahora. Como dijeron por ahí hoy, ese gráfico está compuesto por dos fórmulas que representan dos rectas. Pero ya no dibujamos más dos rectas. ¿Por qué? Porque nos dijeron que una de las rectas empieza en -5 y termina en -1, y la otra de las rectas empieza en -1 y termina en 3. Fíjense algo, por ejemplo, ¿en qué puede usarse esto y por qué es súper importante y aparece siempre? Miren qué fácil. Vamos a suponer que en el eje de las X yo tengo los días. El 0 sería el día de hoy. Acá estaría hoy. Y acá tengo lo que vale el dólar. ¿Está bien? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasó hace 5 días con el dólar? Hace 5 días atrás. Hasta hoy. ¿Subió o bajó el dólar? Creo que había bajado. ¿Puede ser? Bajó. ¿Hasta cuándo bajó? Hasta ayer. Hasta ayer, muy bien, hasta -1. Matemáticamente sería -1, en día sería ayer. Y desde ayer, hoy empezó a subir, está acá arriba. Y dentro de 3 días, no solamente que va a subir, sino que va a estar allá arriba. ¿Se entiende?
Por ejemplo, si yo los llevara a los contagios de coronavirus, hace 5 días estaban allá arriba y hasta ayer bajaron los contagios. Esto no es la verdad, pero bueno. ¿Qué pasó a partir de ayer? Empezaron a subir los contagios. Y estoy allá arriba ahora. ¿Ven? Esto es lo que se aplica a diario. Es muy raro que una función aparezca sola en un gráfico. Aparece en varias etapas, en varios tramos. Por eso esto se llama función definida por partes. ¿Queda claro, chicos? ¿Vamos bien? Sí. Piensen que aquel que no entendió graficar una sola función lineal, ahora va a tener que graficar 2, 3, 4. Depende de las fórmulas que me den. ¿Se acuerdan haber visto en física ustedes movimiento rectilíneo, uniforme y uniformemente variado? Que decían esto: un móvil parte del reposo con una velocidad constante de tanto. Se mantiene constante y a partir de allí desciende su velocidad. Eso que ¿se acuerdan haber visto esto? ¿En física? Sí, sí. Bueno, miren, el primer tramo, desde el 0 hasta acá, sería una parte de mi gráfico. ¿Está? El segundo tramo sería eso, sería la segunda parte de mi gráfico. Y el tercer tramo sería la tercera parte de mi gráfico. ¿Y ahí qué estoy teniendo? Y estoy teniendo lo que en matemáticas se denomina función definida por partes, en una aplicación de un problema de física. Bueno, espero que hayan entendido. Esta es la primera parte. Les muestro lo que viene después. ¿Está? Lo que viene después se llama análisis matemático de esa función, donde vamos a empezar a sacar el dominio, vamos a sacar la imagen, vamos a sacar cuál es la ordenada, dónde crece, dónde están los ceros, dónde está la positividad, dónde está la negatividad. ¿Está bien? Eso sería el análisis lo vamos a explicar la semana que viene. Y una vez, por favor, para la clase que viene, miren este video de vuelta, o tomen los apuntes, porque después vamos a tener que resolver uno entre todos, con una fórmula nueva, ¿está? Y con todos los datos, pero nosotros yo no les voy a decir cuáles son lo que vamos a hacer, lo vamos a ir haciendo entre todos. Yo ahora les voy a mandar este ejercicio, si ustedes, les voy a mandar este PDF, para que ustedes traten de hacer este ejercicio que está acá para la próxima clase. Bueno, se termina el tiempo. Gracias, chicos, por estar. Cuídense mucho y esperemos vernos la semana que viene. De nuevo, Fabián, suerte. Saludos a todos. Gracias, Chau, chao. chicos. Chau, Nos vemos, chicos. profe, adiós. Cuídense, nos vemos. Chao, profe. Chau.